El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, mi saludo cordial también a los que nos siguen a través de los medios de comunicación, de la televisión, las redes sociales, la radio. Estamos viendo en estos domingos los comienzos de la vida pública de Jesús, como después de pasar 30 años de vida oculta, la mayor parte del tiempo en Nazaret, sale el Señor 3 años a anunciar el reino de Dios, a anunciar el Evangelio. Y lo vamos viendo cómo va eligiendo a los discípulos, cómo con ellos ya va formando lo que luego va a ser la Iglesia. Y vemos al Señor en el Evangelio de este domingo, es como un resumen, diríamos, de un día normal en la vida del Señor. Lo primero que nos dice el Evangelio, cómo comenzaba el Señor su día. Pues dice, se levantaba de madrugada. O sea, el Señor madrugaba. El Señor no se quedaba en la cama ahí, ocioso, perezoso, sin hacer nada, tiempo y tiempo, porque la cama es para descansar lo justo y lo necesario, no más. O cuando uno está muy enfermo. Vemos al Señor cómo aprovecha el día. Se levanta de madrugada, pues antes de que salga el sol, de madrugada. Y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Vemos al Señor que lo primero que hace en el día es orar. Qué hermoso es a veces los testimonios que nos llegan de hermanos y de hermanas que dicen que se levantan bien temprano a las 5 de la mañana y oran antes de irse al trabajo, antes de desayunar incluso, ¿no? Se ponen a orar allí en su misma casa. Matrimonios que se organizan el día y comienzan el día así para orar. Así debe ser.
La Iglesia siempre nos ha enseñado que la oración de la mañana es muy importante, que comenzar el día con Dios, atendiendo a Dios, es lo más importante, para luego hacer lo que tengamos que hacer, pero desde Dios, desde Dios. Y cuando el Evangelio dice que Jesús se puso a orar, no es que rezara un Padre Nuestro, sino que meditaba, hablaba con el Señor, le pedía, le agradecía, le alababa, le bendecía, intercedía por esos enfermos que luego iba a curar, por esos endemoniados que luego iba a liberar, por esas gentes que iban a escuchar su palabra, que es la palabra de Dios. El Señor lleva a todos en su corazón y antes de hablar a los hombres de Dios, le habla a Dios de los hombres. Nosotros, como cristianos, si el Señor verdaderamente es nuestro maestro de vida, aprendamos también de estos detalles en la vida de Jesús. Descansemos lo que tenemos que descansar, porque hay que descansar. Pero no nos acostumbremos a ser personas de cama. Da pena a veces cuando las mamás, sobre todo, me dicen, ay, mis hijos, mi hija no hace nada más que estar en la cama, no me ayuda nada en la casa, pero tu hijita, que es una bebita, o no, ya tiene 16 años, ya. Madre del cielo, ¿no? Pues pobre hija, porque será una ociosa si no cambia toda su vida. A los niños hay que acostumbrarlos desde pequeñitos también a que duerman lo necesario, no más. Hay que acostumbrarlos a que ayuden, a que sirvan, a que hagan cosas, a no tenerlos ociosos, sin hacer nada, o peor, apegados al celular todo el día. Necesitamos poner mucho orden en nuestra vida y comienza con aprender a levantarnos siempre a la misma hora, siempre, que no debe ser las 10 de la mañana, por supuesto, ¿no? Sino temprano, como el Señor hacía. Y a orar. Si uno se levanta temprano, tiene tiempo para orar, claro. Tiene tiempo para estar con el Señor, abrir su Biblia y leer algún pasaje de la Escritura o hablar con el Señor, porque rezar es hablar con Dios, pensar con Dios, presentarle a Dios nuestras personas, nuestro trabajo, nuestros estudios de cada día, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, también nuestros proyectos, todo. Comenzamos la jornada poniendo todo en manos del Señor, como hacía Jesús, en manos de Dios nuestro Padre. Y el Señor pues buscaba un lugar solitario, un lugar tranquilo para hacer su oración. Aprendamos de Jesús, que su ejemplo sea norma para nuestra vida. Jesús es un hombre orante, ora muchas veces, en muchas ocasiones, normalmente. El Evangelio de hoy incluso dice, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se escuchaba la palabra de Dios comunitariamente, donde se rezaba. Jesús cumplía muy bien ese tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas, y ahí participaba, sobre todo los sábados, junto con la comunidad de la oración y de escuchar la palabra de Dios. Aprendamos también nosotros del Señor a ser fieles al día santo, al domingo, al día del Señor, a participar en la Santa Misa con amor, con devoción, cuidando detalles, viniendo antes de que comience, para prepararnos, para preparar nuestro interior a escuchar la palabra de Dios, para entrar en comunión con el Señor,
Evitemos las distracciones que a veces nos vienen. Pues todos esos detalles son muy importantes para llevar a cabo una vida cristiana que valga la pena. Así que vemos al Señor cómo comienza su día, pues unido al Padre. Y luego, pues ya lo vemos, pues llevando a cabo su ministerio. Él ha venido, para eso he venido, dice el Evangelio de hoy. He venido para predicar, para anunciar la palabra de Dios, para anunciar el reino de Dios, para decirle a todos que Dios nos ama, que Dios nos ha creado, que Dios es nuestro Padre, que Dios está con nosotros, que Dios quiere perdonarnos, quiere restaurar nuestra naturaleza humana, herida por el pecado. La predicación del reino de Dios es hablar de Dios, como decía San Pablo en la segunda lectura. Para mí es un motivo de orgullo anunciar el Evangelio, decía San Pablo. El hecho de predicar es un motivo de orgullo. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!, decía San Pablo, porque para eso he sido creado, para eso he sido elegido, llamado, consagrado, para anunciar el Evangelio. ¿Y qué es anunciar el Evangelio? Y San Pablo contestará en otra parte: anunciar el Evangelio es hablar de Cristo, hablar de Jesucristo, hablar del Señor. Pues antes que los apóstoles, el mismo Cristo anunciaba la buena noticia del Evangelio, con palabras, no solo en un lugar, sino que iba de pueblo en pueblo, comenzando por la región de Galilea, predicando en las sinagogas, por las casas, en las calles, y lo vemos también curando enfermos. Vemos como en Cafarnaún, donde vivían Simón y Andrés, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y va el Señor a sanarla. Y el Señor lo hace pues con mucho cariño, la toma de la mano, la levanta, le daría alguna palabra de aliento, de consuelo, porque cuando estamos enfermos, pues estamos débiles y estamos preocupados y sufrimos interiormente, ¿no? Entonces el Señor la anima. ¿Y ella? ¿Qué hace ella? Se le pasó la fiebre, dice el Evangelio, y se puso a servirles. Qué bonito es esto, ¿no? ¿Cómo agradece esta mujer al Señor que le haya sanado de la fiebre? Sirviéndolo, a Él y a los discípulos, sirviéndoles. Es una mujer que vive para servir a los demás y para servir a Dios. No es una mujer egoísta. A veces los evangelios nos cuentan que el Señor le hace un milagro de sanación. Se acuerdan de los leprosos, que curó a 10 leprosos y solo 2 fueron a darle gracias al Señor. ¿Y los otros? Así somos a veces, desagradecidos. No es el caso de esta mujer. Se pone a servir, porque la vida se nos ha dado para servir. Santa Teresa de Calcuta decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad, porque el que se acostumbra a ser egoísta, en el fondo es el más infeliz. Es muy infeliz. Una persona egoísta en el fondo de su corazón es muy infeliz. Porque el egoísmo nos hace infelices, nos hace tristes, nos hace malhumorados. Pero el que desde pequeño se acostumbra a servir, disfruta de la vida y es más feliz que el que solo piensa en sí mismo. Por eso el Señor, en otra parte del Evangelio, dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Aprendamos a servir. ¿Y qué es servir?
pues hacer lo que tengamos que hacer y hacer gratuitamente cosas, aunque no tengamos obligación, en favor de los demás o en favor de Dios. Eso es el servicio. Eso es el servicio, que es justo lo contrario al egoísmo. Y aquí también, pues desde pequeñitos, a los niños y a las niñas hay que enseñarles, a los adolescentes, a servir, para que no se acostumbren a convertir a sus papás en sus criados, porque ese es el peligro. A veces los niños convierten a sus padres en sus criados y se la pasan sin hacer nada y además exigiendo, y fruto de ese no hacer nada, pues es el mal humor y es la tristeza. No se dan cuenta cómo muchos jóvenes están tristes, y se les dice algo y enseguida gritan, se ponen de mal humor. ¿Qué ocurre en el corazón de esos jóvenes? Pues que hay mucho egoísmo, claro, y el egoísmo hace que las personas sean así. Entonces hay que aprender del Señor a servir, que nos libera del egoísmo. Y al caer el sol, ya al final del día, le llevan a Jesús todos los enfermos y endemoniados de la ciudad donde estaba. Y ahí el Señor pues va atendiendo pacientemente, uno a uno, a estos hermanos enfermos o endemoniados, para sanarlos, para liberarlos de la opresión de los demonios. Así vive el Señor. En otras partes del Evangelio nos cuentan también cómo el Señor, en medio de sus quehaceres, tenía tiempo también para dirigirse a Dios con oraciones breves. Y nos cuenta el Evangelio también que pasaba a veces las noches en oración. Bien, pues aprendamos también nosotros a vivir en ese contacto con Dios a través de la oración privada, personal, o a través de la oración comunitaria, para que, estando con el Señor, se nos vaya contagiando del Señor pues todo lo bueno de su corazón y se vaya poniendo en el nuestro. Y cada día que pase, pues seamos más parecidos interiormente a Cristo, que es de lo que se trata. Cristiano significa parecido a Cristo. Parecido a Cristo en sus pensamientos, en sus obras, en sus sentimientos. Pues que el Señor nos conceda también a nosotros ser hombres y mujeres de oración. Que así sea.